Hoy particularmente estoy queriendo hablar acerca de la necesidad de la palabra de Dios, la necesidad de las escrituras, la necesidad de la revelación divina. Y queremos buscar juntos Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y hay un detalle significativo interesante en este pasaje de la Escritura, y lo vamos a estar ligando con el tema del día de hoy: la necesidad de la Biblia, la necesidad de la revelación de Dios. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y verso 2, y leo para ustedes. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Padre, oramos para que tu palabra en este día pueda impregnarse en nuestra mente y corazón, y que a través de ella podamos ser alentados y animados a vivir una vida que te exalte, te honre y te glorifique. En el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante este pasaje de Hebreos, porque este pasaje llega y dice no solamente que Dios viene hablando desde hace mucho tiempo, es lo que el autor de Hebreos dice. Dios de hace mucho tiempo atrás ha venido hablando, sino que también agrega que también lo ha hecho en muchas ocasiones. O sea, que no es que Dios en el pasado habló esporádicamente, no, es que en muchas ocasiones Él lo hizo, Él se comunicó, Él habló con su pueblo, con aquellos sus hijos. Dios se reveló, se manifestó, mostró su voluntad. Dice, ha hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y agrega de muchas maneras. O sea que Dios, a lo largo de la historia en la Biblia, cuando dice que ha hablado de muchas maneras, implica y nos transmite la idea de que Dios ha tenido formas diversas de comunicarse. No era solamente que se le manifestaba a un profeta y el profeta escuchaba la voz del Señor y él comunicaba al pueblo que era lo que Dios le había hablado y que después fue puesto por escrito, sino que Dios en el Antiguo Testamento encontramos que de muchas formas se manifestó y se reveló a los suyos, de diversas formas, con diversas manifestaciones. Y esto quiero conectarlo con el tema de la necesidad de la Biblia. Yo me hacía la pregunta: ¿la Biblia es importante para nosotros o es necesaria? Hágase esta pregunta en este día, y lo quiero conectar con el pasaje de Hebreos. ¿La Biblia, la palabra de Dios para los creyentes, es algo importante o es algo necesario? Me hacía la pregunta durante la semana, pero durante la semana, tratando de buscar una definición para importante y una definición para necesario, me di cuenta que la palabra de que algo es importante implica que algo es conveniente, es interesante, pero no necesariamente obligatorio. La palabra importante implica que algo es conveniente, interesante o que tiene cierta relevancia, pero no necesariamente es algo obligatorio. Cuando fui a buscar el concepto necesario, la palabra necesidad o que algo es necesario, dice que ese concepto necesario significa algo esencial, indispensable y obligatorio. Entonces, cuando encontré esas definiciones, inmediatamente me pregunté: ¿la Biblia para un creyente es algo importante o es algo necesario? Bueno, desde la perspectiva de la obligatoriedad, nos damos cuenta
de que la palabra de Dios no es algo solamente importante, es que es necesaria. La palabra de Dios es necesaria porque, me pregunto yo, ¿cómo un cristiano puede vivir sin la revelación de Dios? ¿Cómo una persona que se dice ser creyente o conocedor de la verdad puede vivir sin ella? Puede no estar expuesta a ella. ¿Cómo alguien que dice ser un seguidor del maestro puede subsistir sin estar apegado a ella, sin ver su carácter de obligatoriedad? Al final de cuentas eso no es posible. Por eso la palabra de Dios es necesaria para un creyente. Un verdadero creyente maduro ve la palabra de Dios como algo trascendental y significativo, relevante y vital para su vida. No es algo que, bueno, la leo cuando puedo o me acerco a ella cuando tenga la oportunidad. No, la Biblia, la palabra de Dios, allí donde encontramos que Dios desde hace mucho tiempo ha hablado, porque eso es lo que dice Hebreos, que desde hace mucho tiempo Él se ha comunicado, Él ha hablado, y lo que Él ha hablado se puso por escrito. Y llega y dice, y de muchas maneras. ¿Y dónde yo me doy cuenta esas muchas maneras en que Dios ha hablado? Donde yo encuentro que en muchas ocasiones Dios se comunicó. ¿Dónde usted puede entender y conocer de qué formas, de qué maneras y en cuántas ocasiones Él se comunicó? Cuando usted va a la palabra e indaga en la palabra, usted se da cuenta de las diversas formas en las cuales Él se manifestó y habló. O cuando usted va a la palabra, usted logra encontrar las distintas ocasiones, y es que en cada página encontramos a Dios comunicándose, hablando a hombres y a mujeres, manifestándose a ellos, guiando sus vidas, mostrándose a sus vidas, indicándoles qué debían de hacer. Al final de cuentas, la palabra de Dios para nosotros no es tan solo importante, es necesaria. Y por eso hay tres verdades fundamentales que nosotros encontramos en la Biblia y que yo quiero recalcar en este día, a la luz de que la Biblia es una necesidad para nosotros como creyentes. La primera de ellas tiene que ver con lo que leímos en Hebreos. ¿Qué significa lo que dice Hebreos? Lo que Hebreos me comunica de que Dios ha hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Lo que me pone a mí en evidencia y la primera verdad fundamental en cuanto a que la Biblia es necesaria para mí es que Dios se ha revelado. Y esa revelación de Dios, ¿dónde la encontramos? En la Biblia. La revelación de Dios la encontramos impregnada en 66 libros de la Escritura, de la palabra de Dios. Ahí encontramos su revelación. Usted no puede entender cómo Dios se ha revelado si no va a la Biblia. Usted no puede entender qué es lo que Dios ha comunicado si usted no va a la Escritura. Por eso el cristianismo ha expresado a lo largo de los siglos de que el Dios que hizo los cielos y la tierra se ha revelado. Y Él se ha manifestado y se ha dado a conocer a los hombres, se ha dado a conocer a sí mismo y ha dado a conocer su voluntad a los hombres. Lo interesante es que ese Dios que se ha dado a conocer y cuya revelación encontramos en la palabra, esa revelación para nosotros es fundamental. Esa revelación para nosotros es clave, porque la única manera de entender quién es Él y qué es lo que Él quiere para mí es cuando yo voy a la Escritura y puedo indagar qué es lo que Él comunica de sí mismo y qué es lo que Él quiere para mí. No hay otra manera. No hay otro mecanismo, no hay otra forma. Mire, hoy en día, muchas veces cuando nosotros hablamos de estos temas,
nos hacemos diversas preguntas, vienen a nuestra mente muchas cosas. Tal vez viene a nuestra mente pensamientos, bueno, si Dios se ha revelado en la Biblia, ¿puedo encontrar la revelación de Dios o lo que Dios ha comunicado en otros lugares y de otras formas? No. La revelación de Dios y lo que Dios ha comunicado lo encontramos en la Escritura. No existe otro medio, no existe otro mecanismo, no existe otra manera. Por eso es que la Biblia llega y nos dice de una manera maravillosa en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice la palabra del Señor. En Deuteronomio 29, 29 dice que hay cosas que son secretas y que le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 29, 29, puede buscarlo. Hay cosas secretas que le pertenecen a Dios, o sea, hay cosas que Dios no ha revelado y que están en su conocimiento, que nosotros desconocemos. ¿Por qué las desconocemos? Porque Él no nos las ha revelado. O sea que lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Él nos ha comunicado. Hay cosas de Dios que Él no ha comunicado, que usted y yo no sabemos porque Él no las ha querido comunicar. Nosotros tenemos lo que necesitamos saber de Él, lo encontramos en la Escritura. Y sigue diciendo la segunda parte de Deuteronomio 29. Mas las reveladas, las cosas que Dios ha revelado, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas que Él ha destinado y ha dispuesto revelar a los hombres son las que nosotros conocemos, son las que nosotros necesitamos. ¿Y dónde encontramos lo que necesitamos de la revelación de Dios? En la Biblia. Por eso la Biblia es fundamental para nosotros. Por eso la Biblia es mucho más que un documento importante para un cristiano. Es un documento necesario para un cristiano. Allí encontramos revelados sus propósitos. Allí encontramos revelados lo que Él quiere comunicar, lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Es por eso, amados hermanos, que lo primero que nosotros debemos entender cuando hablamos de la Biblia como la palabra de Dios es que allí nosotros encontramos la revelación divina. No hay otro lugar, no hay otro documento, no hay otra información en otro lugar donde usted pueda encontrar esa revelación divina. Desde la perspectiva del cristianismo, la revelación de Dios la encontramos en la Escritura. Por eso, si usted quiere conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra, usted tiene que ir a la Biblia. Si usted quiere conocer cuál es la voluntad de ese Dios que se ha revelado, usted tiene que ir a la Biblia. Usted tiene que ir a la palabra de Dios, su revelación. Y recuerde, Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado sus planes. ¿Dónde yo encuentro los planes de Dios para la humanidad? Los encuentro en la palabra de Dios. ¿Dónde yo encuentro el plan redentor de Dios para la humanidad? Lo encuentro en la Escritura. La única manera donde usted va a encontrar todos esos detalles, toda esa información, es en la palabra. Por eso, la palabra de Dios, la Biblia, es la revelación divina. Y allí encontramos lo que Dios comunica de sí mismo y lo que Él comunica de sus propósitos para con nosotros, su creación. Por eso la Biblia para nosotros es trascendental. Y como dijimos en un inicio, la Biblia para un cristiano no es solamente importante, es necesaria. Es parte vital de nuestra vida. Entonces, primeramente, allí encontramos en la Biblia la revelación de Dios. La encontramos allí. ¿Usted quiere entender esa revelación de Dios? Cómo Dios se ha revelado, cómo Dios se ha comunicado. Hebreos llega y dice que Dios se ha comunicado a lo largo desde hace mucho tiempo. Es lo primero que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Hace mucho tiempo Dios se ha comunicado en muchas ocasiones y de muchas maneras.
¿Dónde yo puedo encontrar esas maneras en que Dios se ha comunicado? ¿Dónde yo puedo encontrar todas esas ocasiones donde Dios se ha comunicado? En la Biblia. Desde hace mucho tiempo Dios se ha comunicado. ¿Dónde encuentro esa comunicación de Dios? En la Escritura. Por eso necesitamos ir a ella, para entender lo que Él ha revelado. Pero hay una segunda cosa importante. Mire, la revelación de Dios es necesaria. Y ya hemos mencionado esto y hemos dicho que cuando hablamos que algo es necesario, es que algo es trascendental, es vital y es obligatorio. Entonces, cuando decimos que la revelación de Dios es necesaria, surge la pregunta inmediatamente: ¿y por qué yo necesito de esa revelación? ¿Por qué será que yo como cristiano y como hijo de Dios necesito de esta revelación? ¿Cuáles son las razones que yo encuentro en la Biblia para decir que como creyente yo necesito esta revelación? ¿Para qué yo la necesito? Podría preguntarse alguna persona. Puede ser que a algún creyente le surja esa pregunta: ¿para qué yo necesito la revelación de Dios? ¿Por qué esto es trascendental y necesario para mí? Bueno, hay varias razones por las cuales la Biblia es necesaria para nosotros. Primero, en este segundo punto, la única manera de conocer el Evangelio es a través de la Biblia. Es a través de la Biblia. Cuando digo conocer el Evangelio, estoy diciendo conocer las buenas noticias de Dios. Es a través de la revelación que está escrita. Es la única manera. No hay ninguna forma. Mire, ni siquiera Dios, dice la Biblia, que Dios se revela a través de lo que se llama la revelación natural. La revelación natural es que a través de todas las cosas creadas reconocemos que hay un Dios. Pero usted por ir a ver un hermoso ocaso al lado de la playa, o estar en medio de una montaña hermosa mirando el paisaje, usted no va a poder conocer el Evangelio tan solo por mirar el paisaje, ¿verdad que no? Usted no puede, al mirar el sol ocultarse en un ocaso, en el firmamento, en una playa, usted no puede entender la esencia del Evangelio estando ahí mirando la playa. La revelación natural es una maravillosa expresión de que hay un Dios creador, pero a través de la revelación natural usted y yo no podemos conocer el Evangelio. O usted escucha a las nubes que le hablan y le dicen: te voy a predicar el Evangelio, o al firmamento que nos empieza a hablar. No, así no funciona. A través de la revelación natural y de todo lo creado reconocemos la acción y el diseño maravilloso de un Dios creador de todas las cosas, pero no podemos conocer el Evangelio. El Evangelio solamente se puede conocer a través de lo que Dios ha revelado, su palabra. ¿Cómo usted puede entender el mensaje del Evangelio? Usted lo puede entender cuando usted lo escucha. Usted lo puede entender cuando usted es expuesto a él. Por eso la Biblia, mire lo que dice en Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 17. Romanos capítulo 10, versículo 13 al versículo 17. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo alguien puede conocer la verdad de Dios si no ha escuchado el Evangelio? ¿Y cómo alguien puede escuchar el Evangelio si no hay alguien que lo predique, que lo proclame? ¿Y qué es lo que proclama alguien que lleva el Evangelio?
Lo que hace es tomar el mensaje revelado y transmitirlo, comunicarlo a las personas. La única manera en que una persona puede tener una experiencia salvadora es escuchando el mensaje y respondiendo al mensaje del Evangelio. Por eso usted y yo predicamos el Evangelio. Por eso usted y yo abrimos nuestra boca, pero nosotros no predicamos nuestras ideas. Nosotros no predicamos lo que a nosotros no se nos ocurra. Nosotros debemos de predicar lo que nos ha sido revelado, que Cristo murió y resucitó. Eso es lo que predicamos. Y cuando la gente escucha, la gente responde, ya sea recibiendo el mensaje o rechazando el mensaje. Pero la gente necesita escuchar el mensaje que es predicado. Por eso cuando hablamos de que somos proclamadores y mensajeros del mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio no son mis ideas, no es lo que yo entiendo del mensaje, no, es lo que la Biblia dice, es lo que la palabra de Dios comunica. Por eso la Biblia es necesaria, porque la única manera de poder conocer las buenas noticias es que alguien nos comunique ese mensaje. ¿Cuántos de nosotros respondimos al mensaje porque hubo una persona que nos predicó, que nos proclamó el mensaje de la Escritura, nos lo explicó, nos lo comunicó y nosotros respondimos a ese mensaje? El mensaje tiene que ser comunicado, el mensaje tiene que ser oído y tiene que haber una respuesta al mensaje de parte del receptor, de aquel que lo recibe. Por eso la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. Por eso es tan importante que usted y yo conozcamos bien cuáles son las buenas noticias que le vamos a dar a la gente. Porque no es que usted se acerque a las personas y le diga a las personas, busque a Dios. Es que usted necesita acercarse a Dios, es que usted necesita volverse a Dios. Bueno, eso es una parte de comunicar un mensaje, pero eso no está comunicando en esencia el mensaje del Evangelio. O decirle a una persona, es que usted tiene que convertirse en una persona buena porque usted ahora es muy malo. Pero si yo doy ese mensaje, ese es un mensaje que está a medias. Yo tengo que explicarle a la gente la esencia del Evangelio, que somos pecadores, que estamos en una condición de pecaminosidad, que estamos alejados de Dios, pero que Dios ha establecido un plan redentor a través de enviar a su Hijo a morir en una cruz para que pudiésemos recibir redención y esperanza y ser rescatados de nuestra condición. Tengo que explicarle eso y que necesitamos reconocer esa condición delante de Dios para reconciliarnos con Dios y a través de la obra de Cristo en la cruz poder recibir salvación y esperanza. El mensaje del Evangelio yo lo tengo que entender primeramente para mí, para luego poder explicárselo a otras personas. Entonces, por eso el Evangelio es necesario, porque la Biblia es necesaria, las Escrituras son necesarias, porque la única manera de entender el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, es entendiendo lo que la Biblia dice que Dios hizo, envió a su Hijo a morir por nosotros para otorgarnos salvación y otorgarnos esperanza. ¡Qué maravilloso es eso! Entonces, amados hermanos, la Biblia es necesaria para poder entender el mensaje del Evangelio, y no solamente porque lo quiero comunicar, sino entenderlo para mí mismo. Entender qué fue lo que hizo Jesús por mí en la cruz. La única manera de entender bien el mensaje del Evangelio es cuando usted va a la Escritura y ve lo que la Biblia dice sobre la obra de Cristo en la cruz. Eso es fundamental, eso es trascendental. Amados hermanos, entender el mensaje del Evangelio es entender la realidad de nuestra condición. Estamos separados de Dios, y si nos mantenemos alejados de Dios, nuestro destino final es vivir separados de Él por la eternidad.
Pero Dios, de una manera amorosa, ha extendido un plan, envió a su Hijo para rescatarnos de nuestra condición. Pero ¿dónde yo aprendo eso? En la Biblia, la revelación de Dios. Por eso la Biblia es necesaria para entender el mensaje del Evangelio. Pero la Biblia también es necesaria para mantener nuestras vidas espirituales. O sea, esta revelación de Dios aquí es necesaria para que nuestra vida espiritual pueda mantenerse sólida en medio de la vida. Es por eso, y me impacta cuando Jesús tiene el encuentro con el maligno siendo tentado en el desierto. Dice que el diablo viene y le tienta, y en medio de todas esas circunstancias que pone el enemigo delante de él para tratar de seducirlo, en aquel momento Jesús responde en Mateo capítulo 4 versículo 4 y le dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que Jesús le dice al diablo, citando Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Y leo para ustedes Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Las palabras en Deuteronomio están ligadas con el hecho de la provisión de Dios. Aquí está hablando del maná que Dios dio a Israel en medio del desierto. Dios sustentó a Israel en medio del desierto, en medio del hambre, en medio de estar pasando por todas las circunstancias del tránsito por el desierto. Dios les proveyó de una manera maravillosa. Pero las palabras que se mencionan en Deuteronomio es que no solo de pan vivirá el hombre. Ciertamente Israel fue sustentado por Dios a través del maná que descendió del cielo. Pero la Escritura, y Jesús llega y dice, cuando habla con el diablo en medio de la tentación en el desierto, es que el hombre tiene vida no solamente de pan, el pan físico va a vivir el hombre, sino también va a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Lo que Él habla, lo que Él comunica. ¿Dónde está lo que Dios habla y dónde encontramos lo que Dios comunica? En la Biblia. Allí usted logra entender y comprender lo que Dios ha comunicado y lo que Dios ha revelado. Y para que usted y yo podamos mantener nuestras vidas espirituales, para que usted y yo podamos tener vidas sólidas espiritualmente, necesitamos ser sustentados por las palabras de la Biblia. Porque las palabras de la Biblia son ese alimento espiritual que nos ayuda a poder sostenernos en medio del día a día, que nos ayudan a poder caminar en medio del día a día. Es el alimento espiritual que nos sustenta. Por eso la Biblia es necesaria. Por eso para un cristiano la palabra de Dios, la Escritura, es fundamental. Es el combustible que nos permite movernos. Es el alimento que nos nutre, amados hermanos. Es la única manera de mantener la salud de nuestra alma. Es cuando la Biblia se vuelve parte trascendental y necesaria en nuestro día a día. Entonces, la Biblia es necesaria porque es el alimento que nos va a permitir poder crecer y poder avanzar en el día a día. Qué maravilloso es saber eso. Pero muchas personas y mucha gente, usted los escucha decir: es que cuánto yo quisiera que Dios me hable. Mira, a mí me ha tocado escuchar a personas hablando y diciendo: ciertamente, pastor, yo quisiera que Dios me hable. Yo quisiera que Dios me diga qué es lo que debo de hacer bajo ciertas circunstancias.
Inmediatamente yo le pregunto a esa persona: ¿y cómo está tu tiempo de comunión con Dios? De oración, de acercamiento a Él, de lectura de su palabra. Bueno, pastor, no tengo una vida muy consistente. ¿Y cómo estás esperando que Dios te hable? Si no tienes una vida consistente de acercarte a la palabra o de oración y de intimidad con Dios. Las respuestas de muchas de esas personas inmediatamente: no, es que yo estoy esperando que Dios se me manifieste así como lo hacía con los profetas del Antiguo Testamento. Que una voz audible empiece a hablarme y a decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Mire, hay personas, hay creyentes, hay personas que van a las iglesias y que están esperando vivir experiencias místicas para que Dios le hable. Están esperando que algo sobrenatural suceda para que Dios les hable. Mire, cada vez que me toca hablar con una persona que tiene esa perspectiva, yo le digo: bueno, usted se ha perdido la oportunidad de que Dios le hable todos los días. Porque sabe, yo todos los días escucho la voz de Dios hablándome. Porque procuro ir a su palabra y a su revelación. Y cuando procuro venir a su palabra y a su revelación, Dios a través de esa palabra me redarguye, me enseña, me instruye, me guía. Amado hermano, Dios quiere hablarnos todos los días. Dios quiere estar en contacto con nosotros, y en esa interacción con la palabra, amado hermano, Dios empieza a sostenernos, a renovar nuestras fuerzas, a dar el aliento que necesitamos, a darnos el vigor espiritual que requerimos. Amado hermano, ¿qué es lo que yo necesito saber? ¿O qué es lo que yo requiero saber de que Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Si usted se hiciese esa pregunta en este día: ¿qué es lo que Dios demanda de mí? Habrá una respuesta en la Biblia. Si alguien se acerca a Dios y le dice: yo quisiera saber qué es lo que tú demandas de mí. ¿Sabe que hay un pasaje de la Biblia que dice qué es lo que Dios demanda de nosotros? Miqueas capítulo 6, versículo 6, llega y nos dice que lo que Dios demanda de nosotros, ¿qué es? Alguien que me ayude a leerlo. ¿Qué dice Miqueas capítulo 6, versículo 6? Versículo 8, perdón. ¿Qué dice Miqueas capítulo 6, versículo 8? Si alguien se hiciese la pregunta: ¿qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Qué dice Paola? Usted necesitó una experiencia mística para entender qué es lo que Dios demanda de nosotros, ¿no? Usted fue a la Escritura, usted leyó Miqueas capítulo 6, versículo 8, e inmediatamente usted se percata qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque Él a través de su palabra nos revela lo que Él anhela de nosotros. E inmediatamente somos redarguidos, enseñados, instruidos a través de su palabra. Amado hermano, la experiencia con la palabra de Dios es trascendental. Necesitamos acercarnos a ella, porque esa palabra, amado hermano, nos nutre. Es nuestro alimento espiritual. Por eso es necesaria. Es necesaria para conocer la voluntad de Dios. Dentro del segundo punto, el tercer elemento que cito: para conocer su voluntad. ¿Cuántos de nosotros queremos conocer su voluntad? Yo creo que todos. Anhelamos conocer su voluntad. Anhelamos conocer qué es lo que Él tiene para mi vida, cuál es el propósito que Él tiene para mí. Ciertamente necesitamos la palabra. Alguien podría llegar y decir, como muchas personas que están allá afuera, llegan y dicen: no, pero yo no necesito leer la Biblia para saber qué es lo que Dios quisiera de mí, dicen algunas personas. ¿Podrá una persona allí afuera, cualquier persona, llegar y decir: ciertamente yo no necesito que Dios me muestre absolutamente nada de lo que Él quiere para mí? O yo puedo discernir o entender o saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Mire,
Lastimosamente nosotros los seres humanos tenemos una condición tan afectada por el problema del pecado que nosotros necesitamos una guía. El ser humano, por razón de su condición y por razón de las circunstancias de su propia vida, inclusive nosotros como creyentes, que tenemos la palabra de Dios, que conocemos el mensaje del Evangelio, amado hermano, nosotros no podemos desprendernos de la palabra de Dios y de lo que allí se nos revela, porque nosotros somos seres propensos a desviar nuestros pensamientos, a desviar nuestro corazón, a desviar nuestras voluntades. El ser humano está inclinado a olvidar lo que Dios dice, a descuidar lo que Dios nos requiere de nosotros. Es por eso que la Biblia nos habla permanentemente y nos alienta a que la palabra de Dios tiene que ser parte vital de nuestras vidas, inclusive a nosotros como creyentes. Porque cuando usted y yo nos descuidamos de nuestro contacto con la palabra, ese desligarnos de la palabra empieza a generar estragos en nuestras vidas espirituales. Y empezamos a ver las secuelas de todo esto. Por eso me llama siempre la atención lo que Pablo le dice a Tito. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. El hombre sin Cristo ciertamente tiene una mente corrompida. La Biblia dice que nosotros los que somos hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. El incrédulo y el que no conoce a Dios tiene una mente corrompida, no puede entender los propósitos de Dios porque su mente está dañada. Los que estamos en Cristo, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, es lo que Pablo le habla a los hermanos de Corinto. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer que la mente de Cristo siempre esté presente en nuestras decisiones, acciones y en todo lo que hacemos? Cuando estamos en contacto con la revelación de Dios necesaria. ¿Qué sucede cuando un cristiano se desconecta de la revelación de Dios? ¿Qué sucede cuando un cristiano empieza a descuidar la interacción con la palabra? Lo que sucede, amado hermano, es que empezamos a generar lagunas mentales. Y en esas lagunas mentales empezamos a dar espacio a otras cosas, a otros pensamientos, a otras cosas que empezamos a darle cabida y espacio en nuestras vidas. Y cuando nos percatamos, somos un creyente nacido de nuevo, vamos a la iglesia, pero al no tener una dinámica necesaria con la palabra de Dios, amados hermanos, empezamos a abrir pequeños espacios en nuestras vidas a otras cosas irrelevantes que no nos edifican, que no nos hacen crecer espiritualmente. Y cuando nos percatamos, amados hermanos, estamos permanentemente viviendo vidas conforme a nuestros propios deseos, aún siendo creyentes, dándole prioridad a otras cosas, no siendo Dios nuestra prioridad, no siendo la revelación de Dios nuestra prioridad. Y es allí donde empezamos a librar batallas en nuestras vidas. Por eso la Biblia llama al creyente y a aquellos que conocen la verdad a que meditemos en ella. Y es por eso que el salmista nos recuerda: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, que no le prestó atención al consejo de los pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 1, versículo 1 y 2. Cuando nuestra delicia, nuestra satisfacción es cuando estamos con la palabra, cuando interactuamos con ella, cuando meditamos en ella, cuando reflexionamos en ella. Amado hermano, lo que sucede es, según el Salmo, que usted y yo somos bienaventurados cuando desechamos el consejo de los malos, cuando no damos cabida en nuestras mentes y corazones a los pensamientos con los cuales el mundo nos quiere bombardear, sino que saturamos nuestra mente y saturamos nuestro corazón
con lo que Dios nos ha revelado y nos ha hablado. Por eso, amado hermano, la Biblia es necesaria para conocer la voluntad de Dios, para poder crecer espiritualmente. La requerimos, la necesitamos, y la necesitamos con carácter de urgencia. Necesitamos que la palabra de Dios sea parte trascendental de nuestro diario vivir. Y es que, amado hermano, hay un tercer punto que quiero compartir con ustedes. Es que muchas veces nosotros los creyentes hemos perdido en cierta medida el enfoque y esa perspectiva clara de que la palabra de Dios, la revelación de Dios en la Escritura es fundamental porque trae transformación. Muchas veces pensamos, ¿cómo yo puedo ver transformación en mi vida, en esas áreas con las cuales estoy luchando? ¿Cómo yo puedo experimentar cambios en esas áreas de mi vida donde todavía estoy librando batallas diarias? ¿Cómo yo hago para poder vencer el mal? Para vencer el mal, amado hermano, no es solamente tomar algún implemento, un machete, algo y salir a la calle a ver con quién arma un pleito en la calle, en la vía pública. No, es empezar a darnos cuenta que, y por eso Pablo habla que el cristiano en Gálatas necesita vestirse de ¿qué? En Efesios, necesita vestirse de ¿qué? De la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6. ¿Por qué el cristiano Pablo le dice que tiene que vestirse con la armadura de Dios? Y habla de la palabra como parte de esa armadura. ¿Por qué? Porque la requerimos en medio de la dinámica de la vida diaria. La única manera de poder enfrentar las presiones de un mundo afectado por el pecado es teniendo la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en medio del desierto cuando fue tentado? Él inmediatamente citó la palabra. Trajo la palabra de Dios, citó pasajes de Deuteronomio y se los mencionó al diablo en medio de que era seducido para que pudiese caer. Él cita la palabra y rechaza las palabras del enemigo en medio de la tentación que experimentó en ese lugar. Mire, la única manera en que usted y yo podemos enfrentar las circunstancias de la vida es con la palabra. La palabra tiene un poder de tremenda transformación. Por eso la Biblia llega y dice, el Señor llega y dice al profeta: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Le dice el Señor a Jeremías en el capítulo 23: no es mi palabra como fuego que purifica, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ciertamente la palabra tiene un poder de transformar pensamientos. La palabra tiene el poder de venir y renovarnos y transformarnos y ayudarnos para poder enfrentar las presiones y las tentaciones del día a día. Es que, amado hermano, la única manera de poder lidiar con las circunstancias de la vida, amado hermano, es cuando la palabra de Dios es parte esencial de nuestro caminar diario. Por eso, como cristianos, para nosotros la palabra de Dios es necesaria, no solamente importante. Por eso la Escritura dice, y leo el pasaje de Efesios 6, versículo, vamos a leer capítulo 6 del libro de Efesios. Capítulo 6 del libro de Efesios llega y dice, desde el verso 13, dice: por tanto, tomad, hablando a los creyentes, la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra. Y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar la espada del Espíritu, amado hermano, es estar preparado para librar la batalla diaria.
Estar vestidos con la palabra, amado hermano, implica que usted y yo anhelamos que la palabra sea parte de nuestra vida, y por eso la palabra tiene que ser algo necesario y trascendental para nosotros, no tan solo importante. Por eso Pedro llegó y dijo en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, desead, Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Y ella nos va a permitir crecer para la salvación. Como un niño desea la leche materna, así nosotros debemos desear la palabra de Dios. La palabra no adulterada, la palabra de verdad. Esa palabra, cuando se usa el término desear, es anhelar. Es un deseo ferviente de hacer parte de nuestra vida. Por eso, cuando decimos que la palabra de Dios es necesaria, estamos diciendo que la palabra de Dios la necesitamos, porque la única forma de poder experimentar una transformación permanente en nuestras vidas es cuando esa palabra está trabajando en nosotros. Y es que la palabra de Dios es así. La palabra de Dios tiene un poder maravilloso, transformador. La palabra de Dios tiene un poder interno que empieza a operar y a actuar en nuestro ser interno, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, cuando usted le da cabida, cuando usted la hace parte de su vida. Por eso Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos habla de ese tremendo poder de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y en qué consiste la eficacia de la palabra de Dios? Que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es la eficacia de la palabra? La palabra tiene tal poder que empieza a hacer su trabajo internamente. Es como aquel cuchillo cuando usted toma un pollo y usted empieza a partirlo, ¿verdad? Usted empieza a separarle los muslos, la pechuga y todas las secciones del pollo cuando va a hacer un guiso bien rico allí en la casa. La palabra de Dios es igual, tiene el poder de empezar a trabajar en nosotros, de empezar a cortar, de empezar a seccionar, de empezar a actuar en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios, la revelación de Dios es necesaria, porque es la única manera en que podemos experimentar cambios y transformación. Usted no puede pretender y pensar, bueno, yo con ir a la iglesia los domingos y escuchar la predicación dominical, eso es suficiente para mí. Con eso yo puedo subsistir durante la semana. Eso es suficiente para yo poder vivir mi vida, para poder enfrentar las pruebas, para poder lidiar con la tentación, para poder enfrentar las dificultades del día a día. No. Necesitamos la palabra todos los días. Necesitamos que esa palabra sea parte de nosotros todos los días. Por eso fomentamos que la dinámica de la palabra esté presente en nuestro día a día. Y mire, hoy en día tenemos tantas formas prácticas de estar expuestos a la palabra. Mire, en el pasado yo recuerdo cuando tenía que ir al seminario y después ir a la universidad en mis tiempos, y la única manera para poder leer la palabra o era llevarme una Biblia en el bus hacia la ciudad o tener mi tiempo bien temprano. Me iba muy temprano para la ciudad, o levantarme más temprano de lo habitual para empezar a leer la Biblia, o llevar una Biblia en mi mochila para poder ir leyendo en el bus, aunque uno en el bus muchas veces se caía de sueño, ¿verdad? Yendo hacia ya sea el trabajo, la universidad o hacia los estudios. En medio de todo eso, yo comparo esas épocas y yo digo, Dios mío, hoy tenemos tantas facilidades.
Nosotros cada vez que venimos hacia la ciudad simplemente buscamos una aplicación en el celular, ponemos los capítulos que nos interesan leer y vamos escuchando la Biblia en audio en el auto. Hoy se nos ha facilitado tanto el tema de poder escuchar la palabra del Señor, ya sea leerla o ya sea oírla. Hoy tenemos dispositivos que nos facilitan la vida, pero pareciese que hoy estamos más distantes de la palabra de Dios que nunca, a pesar de que tenemos los medios que nos facilitan el acercamiento a ella. Amados hermanos, el reto para nosotros hoy, el desafío que Dios nos quiere dar en este día, en medio de que hemos mirado de que Dios desde hace mucho tiempo, leímos en Hebreos capítulo 1, ha venido hablando en muchas ocasiones y de muchas formas, de muchas maneras. Pero ese Dios que se ha revelado nos enseña varias cosas que hacen que la palabra de Dios, la Biblia, sea tan necesaria para nosotros. Dios se ha revelado en este lugar, en esta Biblia. Aquí está la información de lo que Él ha revelado de sí mismo y de sus propósitos. Si yo quiero conocerle a Él y si yo quiero conocer su voluntad y sus propósitos, tengo que ir a la Biblia. Eso es lo primero que yo necesito. Por eso, si usted quiere saber más de Él, usted no necesita experiencias místicas. Usted tiene que ir a la palabra de Dios. Usted no necesita manifestaciones sobrenaturales. Usted necesita ir a la palabra de Dios y tomar tiempo con ella. Segundo, la revelación de Dios. Esta revelación es necesaria. No solamente es importante, porque algo importante no necesariamente es obligatorio. Ya dijimos que cuando buscamos el significado de la palabra importante, la palabra importante no necesariamente implica que es algo obligatorio, pero la palabra necesaria sí implica obligatoriedad. Por eso decimos, la Biblia para un cristiano es algo obligatorio. Es algo obligatorio, es algo necesario. ¿Para qué? Para conocer el Evangelio, para entender cuál fue el plan de Dios hacia la humanidad, para mantener una vida espiritual firme y consolidada y para poder conocer su voluntad. Por eso la Biblia es necesaria para nosotros. Por eso la palabra de Dios la necesitamos todos los días, no como algo que tomamos como un cuentagotas, esos goteritos que nos daban antes medicamentos y que había echar en un vaso unas cuantas gotitas en agua. Dios no quiere que nuestra conexión con la palabra de Dios sea una conexión de cuentagotas y unas cuantas gotitas una vez a la semana. No, Él quiere que la palabra sea necesaria todos los días. Y por último, la revelación es necesaria para poder experimentar transformación. Queremos ser impactados internamente, queremos ver cambios en nuestras vidas, queremos ver transformación en nuestro día a día. Necesitamos exponernos a la palabra. Necesitamos que esa palabra cause un impacto significativo en nosotros, un impacto que cause, traiga una transformación renovadora a nuestros corazones. Por eso la palabra de Dios es necesaria, porque es solo a través de ella que vamos a poder ver cambios en nuestras vidas. Ciertamente queremos que la palabra de Dios siga siendo relevante para nosotros. Termino con este pasaje de la Escritura, Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Creo que algunos se saben ese versículo de memoria. Inicia con lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ciertamente la palabra de Dios es una luz. La Biblia, la revelación de Dios, es una luz que nos guía. No menospreciemos la palabra, la relevancia de la palabra en nuestras vidas. Para nosotros la palabra de Dios no es una opción. Para el creyente, aquel que está en Cristo, la palabra de Dios es parte trascendental. Y esa palabra nos sirve de lumbrera y nos sirve de guía.
que en este mes que estamos hablando de la relevancia de la palabra de Dios, podamos tener una renovación, que podamos tener una renovación en nuestros corazones que nos lleve a una interacción más intensa y profunda con la revelación de Dios. Cuando usted intensifique esa conexión con la palabra de Dios, le aseguro que usted va a empezar a ver cambios, usted va a empezar a ver transformación, usted va a empezar a ver una renovación en su propia vida. Pero necesitamos acercarnos a ella. Que la palabra de Dios, que es necesaria para nuestras vidas, podamos darle el lugar que se debe en nuestro caminar diario como hijos de Dios. No un libro que revisamos ocasionalmente, sino como esa guía de vida, ese manual de vida que nos permite poder vivir acorde con el propósito de Dios, con sus planes y con sus designios. Si usted quiere conocer al Dios que se revela en la Biblia, vaya a ella. Si usted quiere entender el propósito de Dios para su vida, vaya a la Escritura. Allí usted lo va a entender. Que el Señor nos permita poder acercarnos, aferrarnos a ella, desearla como leche espiritual cada día, cada mañana, cada momento, y que podamos seguir creciendo para salvación y experimentar la gracia del Señor. Oramos a nuestro buen Dios y nos presentamos delante de Él en esta parte final de nuestro culto dominical.